Ok, vamos a ver que estemos ya conectados desde la página en la red educativa José Antonio Encinas Perú para toda su comunidad, siendo las 2 de la tarde en punto. Estamos aquí conectados el día de hoy. Vamos a esperar unos momentos para poder verificar rápidamente aspectos sumamente rápidos como el tema del audio, el tema del video, para poder corroborar y que no haya ningún tipo de inconveniente. Vamos a ver rápidamente. Perfecto, veo que el audio está corriendo de la manera perfecta. Vamos a ver que ya se vayan poco a poco ingresando cada vez más participantes. Recuerden que el día de hoy, miércoles 27 de enero, estamos realizando la tercera charla de esta semana sobre convivencia escolar y familiar como ejes de desarrollo integral. Así que muy importante a todas las personas que se conecten desde la página de la red educativa, por favor, comentar en los comentarios siempre de qué parte del mundo nos están viendo, ya que de esa manera nosotros podemos saber de qué parte nos mandan saludos, nos están viendo en vivo, correcto, a estas charlas que realizamos de manera casi religiosa para toda la comunidad que siempre nos acompaña en estas transmisiones. Como le digo, son 2:01, son los primeros minutos, vamos a esperar a que más personas puedan unirse y, cómo no, dar un saludo como siempre a toda la comunidad de la red educativa, a quienes pertenecen a la comunidad de la red educativa: maestras, psicólogas, terapeutas, auxiliares, padres de familia, psicólogos educativos, psicoterapeutas, todo profesional dedicado a lo que es esta bella rama de la profesión, tanto educación y psicología, y cualquier interesado vinculado a estas ramas. Así que un saludo enorme para toda la comunidad que pertenece a la comunidad educativa más grande del Perú, siempre presente y realizando este tipo de actividades para todos ustedes. Como siempre, bueno, veo que ya tenemos 60 personas que han estado puntuales el día de hoy. También tenemos personas desde Zoom. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con los saludos como siempre. Tenemos a Pati Bau. Pati, un gusto. Gracias por estar como siempre acompañándonos. Berta Fan destacado, gracias por estar aquí. Nos mando un saludo desde Lima, Perú. Lisbeth Vega, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Guadalupe Martínez, muy buenas tardes y gracias por compartir esta transmisión. Aprovechando este comentario, recuerden de que si conocen a alguien que pueda estar interesado en la charla del día de hoy o en cualquiera de las actividades que nosotros realicemos, compartan esta transmisión, porque de esa manera podemos llegar cada vez a más profesionales y hacemos que esta comunidad se haga mucho más grande. ¿Con qué objetivo? Poder compartir conocimiento y, como no, también un compartir cultural, ya que no solamente nos acompaña gente de Lima, Perú, sino también del resto del mundo. Y aprovechando los saludos desde Colombia, Nivia nos manda un saludo, gracias por estar el día de hoy. Berta Salazar desde México, desde Panamá, Omaira, un saludo. Desde San Luis Potosí nos manda un saludo Mayra, gracias por estar el día de hoy. Nora nos manda un saludo, muy buenas tardes. Desde San Martín, Paquita Trujillo nos manda un saludo, gracias. Desde nuestra selva del Perú, Tarapoto, Rosana Ruiz nos manda también un saludo, gracias por estar ahí del norte. Magali Chiclayo nos manda también un saludo. Marta nos manda un saludo también desde México, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Desde Ecuador, nuestro país hermano del norte, Miriam, gracias por estar conectada el día de hoy. Rosy, buenas tardes con todos, gracias por estar conectada el día de hoy. Norma desde México, a ver qué más tenemos por acá. Pierina, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Nora desde Ecuador, Claudia de México, Carmen desde San Juan de Miraflores, aquí también en Lima, Perú. Vamos a ver el chat rápidamente. Aquí también tenemos a Carlos Pin desde Valencia, España. Se sigue acompañando. Gracias, Carlos, por estar conectado el día de hoy. Sergio Lara, gracias desde México. Saludos y muy buenas tardes por estar el día de hoy. Karina Yost también nos manda un saludo. Gracias por estar aquí, todos conectados en esta transmisión el día de hoy. Como saben, nosotros el día de hoy vamos a hablar un tema sumamente interesante e importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Es convivir, familia y escuela. Pero antes de poder pasar a la presentación correspondiente, hacer un recordatorio a todas las personas que están viendo esta transmisión. Recuerden que la red educativa realiza sus transmisiones en vivo, sus formatos y conversatorios, actualizaciones pedagógicas mediante la página de Facebook de la red educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los videos quedan grabados, correcto, en la página para que ustedes lo puedan ver posteriormente. ¿Ok? Entonces, si te has perdido la transmisión en vivo, ya sea esta o cualquier otra, puedes volver a verlo en la misma biblioteca de videos que lo vas a encontrar en la página. Y, como no, estén atentos también a todas las actividades que ponemos, ya que el día de ayer habíamos anunciado también un sorteo. Y si bien uno puede decir, bueno, Víctor, no lo comuniques a todo el mundo para que no todos participen, la idea es que toda la comunidad pueda participar. Al final también vamos a comentar un poco de ello, así que no se preocupen. El día de hoy, en este momento, vamos a enfocarnos en lo que sería la transmisión. Rápidamente tenemos saludos últimos. Gloria de Panamá, un saludo. Rosy nos manda un saludo desde Tumbes, gracias y gracias por compartir.
fan destacada, Ana, desde Guadalupe, muchísimas gracias. Katia Cruz, muy buenas tardes, gracias por la transmisión, por estar el día de hoy en esta transmisión. Socorro Aquino, muy buenas tardes desde Sullana, Piura, un gusto. Sonia Palomino desde Ica, desde Lambayeque presente, gracias por estar el día de hoy. Sandra Varado, muy buenas tardes, desde Trujillo. Elisa también nos manda un saludo. Somos 80 personas conectadas, 2 y 5 de la tarde, para ya poder iniciar esta transmisión. Recuerden, muy importante para nosotros es que lo puedan compartir, porque de esa manera podemos llegar a más profesionales. Y muy importante, no se olviden dejar sus preguntas para que la ponente el día de hoy lo pueda resolver. Bueno, sin más, ya para poder iniciar y no demorarnos tanto, porque ya son las 4 y 6 para poder comenzar, vamos a dar pase a Francisco Latorre para que nos pueda presentar a la ponente el día de hoy. Vamos a ver, Francisco, si nos escuchas. Muy buenas tardes, gracias España. Hola, bienvenidas, bienvenidos, alumnas, exalumnas de diplomados, curso de especialización, y muchísimas gracias por acompañarnos un día más en esta semana. Como bien ha dicho mi compi, hoy tenemos a Leticia Garcés, que nos va a hablar sobre convivir, familia y escuela. Leticia, hola. ¿Está por ahí? Aquí tenemos a Leticia. No te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Ahora te escuchamos. Sí, perfecto. Vale. Sí, ahí estamos. Bienvenida, Leticia. Nada, les recordamos que si quieren plantear alguna duda, alguna cuestión, pueden plantearla en la caja de comentarios y te la haremos llegar. Leticia, muchísimas gracias, bienvenida, y somos todo ojos y todo oídos para escucharte. Hasta ahora. Perfecto, pues buenas tardes a todos y todas las que me estéis escuchando. Bueno, vamos a hablar de un tema que en principio tiene que ver con la familia, tiene que ver con la escuela, pero sobre todo tiene que ver con las emociones que se generan en la familia que afectan a la escuela y las emociones que se generan en la escuela que afectan a la familia. Entonces yo voy a invertir un poquito de tiempo, un poco para hacer un recorrido breve y poder llegar a un punto de reflexión donde podamos hacer luego una serie de preguntas y demás, pero que tengan que ver con el contenido que voy a ir explicando. Y también os voy a compartir algunos cortometrajes que hemos hecho para una campaña de sensibilización, Educar sin Miedo, donde hablamos de lo importante que es poner conciencia en desde dónde nos dirigimos a los niños y a las niñas, desde qué emoción nos comunicamos, y sobre todo poner conciencia que el miedo es una emoción a la que solemos recurrir muchas veces porque hemos aprendido a través de condicionamientos y de estrategias correctivas y no siempre educativas, y estamos muy acostumbrados a que el miedo esté en las conversaciones, en las correcciones, a que el miedo esté presente a la hora de llamar la atención a un niño, a la hora de corregir a una niña. Entonces tenemos que reflexionar sobre eso para que veamos también las consecuencias que tiene, ¿no? el recurrir al miedo para modificar un comportamiento, y lo importante que es cuidar el vínculo afectivo, porque al fin y al cabo, como veremos, cuando cuidamos el vínculo afectivo abrimos las ventanas de la curiosidad y abrimos las ventanas del interés. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es, os quiero, primero voy a preparar un vídeo de introducción, ¿vale? Lo voy a tener aquí preparado para que lo podamos ver sin ningún problema, ¿vale? Y es un poco con lo que quiero introducir el tema de hoy, ¿vale? Tiene que ver con la infancia. Vamos a ver. Hija, ten más cuidado. Si te haces daño, luego no me vengas llorando. ¡Ay, no grites tanto, que me molestas! No pises el césped, que viene la policía y te echa la bronca. Ni se te ocurra subirte ahí, que te vas a caer. No pintes con eso, que te vas a manchar. Como te portes mal, ya sabes que los reyes no te van a traer regalos. Venga, déjame a mí, anda, que a ti te cuesta un siglo pelarle y tenemos prisa. Venga, trae.
Muy bien, bueno, pues como veis es un vídeo cortito que en poco tiempo nos sitúa ante una realidad que tiene que ver con no entender que detrás del movimiento, del ruido y de conductas a veces molestas, hay niños y niñas desarrollándose, aprendiendo, y lo que tienen que aprender no es tanto a no hacerlo porque está mal, sino a que cuando hacen algo generan en los demás o una molestia o un daño, es decir, no tanto incidir en la conducta y aplicar castigos o consecuencias a esas conductas, sino empezar a abrir un poco esa parte que tiene que ver con los demás, ¿no? La empatía, es decir, no... no haga ruido, no porque hacer ruido esté mal, sino porque cuando hace ruido generas una molestia en otra persona. Entonces lo que hacemos es trabajar desde la empatía. Pero esto, que así en frío parece tan sencillo, ¿no? Y que tiene todo el sentido del mundo y que somos educadores y lo comprendemos, en el día a día entran en juego nuestras emociones. Entonces, algo tan sencillo como explicarle a un niño que cuando hace algo, ¿no? Tiene que tener cuidado porque se puede caer, o tiene que tener cuidado porque puede generar una molestia en otra persona, ¿no? Algo tan sencillo como esto nos resulta muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestras emociones entran en juego. Entonces, a la hora de llamar la atención o de corregir, lo hacemos desde emociones no poco reguladas, ¿sí? No reguladas o poco reguladas, desde la emoción de la rabia, desde la emoción de la frustración, con lo cual la forma de comunicar y la forma de expresarnos de alguna manera va variando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el día a día la familia va corrigiendo conductas del desarrollo que tienen que ver con procesos de aprendizaje, pero las va corrigiendo muchas veces desde emociones no reguladas, y entonces esos comportamientos llegan a la escuela y a la maestra y al maestro le resulta muy difícil muchas veces enseñar a un niño o una niña que está siendo corregido continuamente a través del miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta parte, y es un poco lo que quiero explicar, ¿no? Que aunque resulta muy fácil corregir conductas cuando las emociones que sentimos no nos están condicionando, y resulta muy fácil explicarle a un niño las cosas y hacer que las entienda, cuando mis emociones entran en juego y mi frustración y mi rabia me impide ver más allá de la conducta, pues acabo de alguna manera incidiendo en esa personalidad que está en desarrollo, en ese cerebro que está en desarrollo. Y entonces a veces no somos conscientes que la forma de corregir las conductas dentro de la familia, el estilo educativo al que recurrimos habitualmente, que puede ser autoritario, permisivo o sobreprotector, y el tipo de comunicación que utilizamos, que puede ser agresivo o puede ser asertivo, ¿no? La forma de corregir las conductas dentro de la familia van a influir directamente en la escuela, y la forma de responder a los comportamientos en la escuela van a influir también en la familia. Entonces esto es un poquito lo que yo quiero explicar hoy, y para eso os he preparado esta presentación. Y os quiero un poquito explicar algunas ideas muy básicas, ¿vale? Vamos a ver si no tengo ningún problema. Vale. Entonces, convivir familia y escuela, un poco vamos a hablar de por qué es tan importante ser conscientes de que lo que yo hago en el aula va a afectar a la familia, y lo que sucede en la familia va a afectar en el aula, y la importancia un poco de tenernos en cuenta, ¿no? Entonces, lo primero que quiero deciros es que para que un niño y una niña aprenda, ese niño y esa niña se tiene que sentir bien, se tiene que sentir seguro, tiene que querer estar con la persona que le enseña, tiene que querer compartir ese espacio, ese tiempo, ¿no? Con esa persona, porque la manera en la que el aprendizaje, ¿no? se surge es a través del afecto. Entonces la vinculación afectiva, el cómo un docente se vincula con un alumno o una alumna, o como un padre o una madre se vincula con su hijo o con su hija, va a condicionar totalmente el aprendizaje. Entonces esto hay que tenerlo como muy presente, porque la forma de corregir un comportamiento puede hacer que ese niño abra las puertas del aprendizaje y tenga interés en estar con nosotros y aprender de nosotros, o podemos conseguir que se cierre completamente y que necesite protegerse por lo que le generamos, que puede ser a lo mejor vergüenza, miedo, inseguridad, le podemos generar a lo mejor humillación, según cómo corrijamos, ¿no? Entonces, la vinculación afectiva facilita el aprendizaje porque el afecto abre las puertas de la curiosidad y del interés, ¿vale? Esta como frase de comienzo. Entonces,
solo quiero hablar como de ideas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de convivir, familia y escuela, yo quiero hablar de tres palabras además que tienen que ver con convivir, ¿no? Comprender, confiar y cooperar, ¿vale? Comprender, confiar y cooperar. Entonces, cuando hablamos de comprender, quiero explicarlo de la siguiente manera. Se trata de que tanto la escuela haga un esfuerzo por comprender a la familia y la familia haga un esfuerzo por comprender a la escuela. Porque solo cuando hago un esfuerzo por entender las intenciones de la otra persona, las motivaciones, desde dónde ha llevado a cabo una corrección, quizás me va a resultar más fácil confiar en que sus métodos tienen digamos, un objetivo educativo lógicamente el comprender me lleva a confiar, ¿vale? Y como estamos viendo, finalmente el comprender me lleva a confiar y el confiar me lleva a cooperar. Y se trata de que hagamos todo este recorrido para que podamos cooperar como escuela y como familia, entendiendo, como decía al principio, que las emociones que generamos en la familia, según cómo llevamos a cabo las correcciones, van a influir en el aprendizaje que ese niño o esa niña lleva a cabo en el aula y la forma en la que la escuela, ese docente, ¿no? Esa maestra, ese maestro, la forma en la que lleva a cabo su metodología, cómo lleva a cabo la enseñanza, cómo gestiona los conflictos en el aula, va a influir directamente digamos, en la familia. Entonces, quiero explicar lo siguiente. La empatía todos sabemos que es una competencia emocional que en la medida que la voy desarrollando, en la medida que desarrollo la capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona, me resulta más fácil entender a esa persona. Pero la empatía tiene una parte también como de voluntad. Yo tengo que querer entender a la otra persona y partiendo de ese querer, quizás surja más fácilmente ese poder ponerme en su lugar, ¿no? Entonces hay una parte que tiene que ser cognitiva, tiene que ser decidida por mi parte. Entonces, querer entender a esa maestra que ha llevado a cabo una acción concreta, me gusta o no me guste, ¿no? Pero quererle entender que lo ha llevado a cabo con una intención, con una razón, con una motivación, ¿no? Me va a resultar mucho más fácil confiar en que realmente esa maestra o ese maestro, con lo que está haciendo, con la acción que lleva a cabo, realmente va a generar un bien para mi hijo o un bien para mi hija. Entonces, como familia, necesito también hacer el esfuerzo, ¿no? De ponerme en el lugar de esa maestra, queriéndole entender para finalmente poder empatizar con ella. Porque cada uno, tanto la escuela como la familia, como ese padre, esa madre, ese docente, ¿no? Las decisiones que toman las toman desde una emoción que han sentido. Entonces, muchas veces podemos entender que a lo mejor no me gusta lo que ha hecho esa maestra o no me gusta lo que ha hecho ese padre, pero puedo entender que desde el agotamiento ha podido tomar esa decisión. Entenderlo me lleva a empatizar y empatizar me lleva a confiar. A veces confiar a lo mejor en el método que ha utilizado, a veces confiar en que a lo mejor necesita un tiempo para recuperarse porque está muy estresado, a veces confiar en que la escuela también está al tanto de ciertas cosas. Entonces, esta parte es importante porque la empatía no solamente es ponerme en el lugar del otro y entenderle, porque hay veces que quizás no sea capaz de sentir lo que la otra persona siente, ¿no? Me va a resultar difícil, ¿no? Ponerme en su lugar, pero sí que tiene que haber en mí por lo menos la voluntad de entender desde qué emoción ese maestro o esa maestra está tomando decisiones. ¿Por qué? Porque si no, la familia y la escuela nos acabamos enfrentando. Entonces hay veces que hay que entender que las personas tenemos ciertas limitaciones y que quizás lo que hemos hecho lo hemos hecho por una limitación que tenemos. Entonces entender eso nos lleva a no juzgar la intención. No hay una mala intención detrás de esa acción, quizás hay una limitación. Entonces el verlo de esta otra manera me puede llevar a confiar, ¿vale? Entonces, ¿por qué confiar? Porque esto es importante. Confiar tanto como escuela, confiar en la familia, como la familia, ¿vale? Confiar en la escuela. ¿Por qué confiar? Confiamos porque tanto la escuela como la familia actuamos desde lo que creemos, desde lo que sabemos, desde lo que sentimos y desde lo que pensamos. Entonces muchas veces juzgamos una acción,
juzgamos un hecho, pero no tenemos en cuenta, no valoramos o no contemplamos que detrás de esa acción hay unas creencias, hay una forma de pensar, hay un aprendizaje, hay una historia de vida, hay una educación que cada uno hemos recibido, hay unos estilos de familia que hemos conocido. Entonces, hay tales muros detrás de una acción que hay veces que resultamos quedándonos solamente en la superficie, ¿no? Juzgamos un hecho, juzgamos a ese padre porque decimos, fíjate ese padre, ¿no? Cómo es, cómo actúa, ¿no? Cómo es con su hijo, fíjate ese docente, ¿no? Cómo es, cómo hace, pero no vamos más allá, no vemos ni lo que piensan, ni lo que sienten, ni lo que creen. Entonces, todo eso son también muros a derribar, pero derribar desde la empatía. ¿Por qué derribamos estos muros desde la empatía? Porque cuando yo tengo en cuenta que ese padre que tiene un estilo educativo autoritario, actúa con esa dureza, quizás no expresa lo que demasiado el cariño a sus hijos, quizás es muy exigente, es muy rígido, y eso yo como maestra lo veo y a mí me afecta porque veo que no valora a su hijo que es mi alumno, veo que eso está repercutiendo en su aprendizaje, en su autoestima. Yo todo esto lo veo. Puedo juzgar al padre y decir, fíjate este padre cómo es, ¿no? Pero puedo desde la empatía, una empatía que tengo que decidir, entender que realmente ese padre en concreto tiene una gran dificultad para expresar lo que siente, tiene una gran dificultad para conectar con su hijo emocionalmente. Entonces, lo que yo veo, esa acción, requiere por mi parte de una comprensión para confiar. Y a veces confiar es entender que si hay unas limitaciones, entonces hay unas carencias. Esas carencias las puedo cubrir o no, no lo sé. Quizás las puedo cubrir yo como maestra o puedo ver cómo se cubren de otra manera o puedo recomendarle una lectura o puedo trabajar también con esa parte, con esas carencias, ¿no? Eso lo puedo hacer desde la empatía, entendiendo que esa acción en concreto, me guste o no me guste, tiene unas carencias que yo a lo mejor puedo cubrir en lugar de quedarme en el juicio, ¿no? Estamos hablando que para convivir familia y escuela es necesario comprender, confiar, ¿vale? Y finalmente vamos a cooperar, porque si no lo que vamos a hacer en todo este proceso, yo puedo comprender, ¿vale? Porque al final soy una profesional y puedo comprender la situación, la analizo, la observo, ¿no? Y saco mis conclusiones. Pero comprender no es suficiente, también hay que confiar en que las personas necesitamos un proceso de cambio, un proceso de entrenamiento, necesitamos conocimiento, necesitamos información, necesitamos entrenar, competencias parentales, competencias emocionales. Y muchos papás y muchas mamás en este sentido somos limitados. Tenemos que aprenderlo. Tenemos una experiencia como hijos, pero no tenemos una experiencia como padres, la estamos adquiriendo. Entonces, esto es importante para llegar a cooperar, ¿no? Entonces, aquí está, por un lado, la escucha activa y por otro lado está la asertividad. La escucha activa para recibir un mensaje y la asertividad para comunicar un mensaje. Entonces, yo como maestra quizás tengo que entrenar la escucha activa cuando ese padre y esa madre me está transmitiendo una información de su hijo. Yo tengo que escuchar, ¿no? Para recibir el mensaje, tengo que escuchar activamente. ¿Por qué? Porque cuando esos papás me hablan de su hijo, me dicen a lo mejor que su hijo se porta muy mal, es muy desobediente, imaginemos, ¿vale? O es muy despistado, o no presta atención, o creen que tienen un problema. Cuando me están comunicando eso, ¿vale? A través de la escucha activa, yo puedo percibir en esos papás miedo, inseguridad, dificultad, limitación. Y a la hora de comunicar, ¿vale? Puedo comunicar asertivamente, pero no solamente responde al mensaje que me están, ¿no? Transmitiendo, ¿no? De cómo es su hijo, sino de la preocupación que tienen. Entonces, fíjate qué distinto es cuando yo escucho activamente, ¿no? Y escucho más allá de las palabras, escucho la preocupación de los papás. Qué diferente es pudiendo escuchar, ¿vale? Poder comunicar, ¿no? Entonces, yo cuando comunico, dejo a un lado al niño, ¿no? Y me centro en los papás. Imagínate una tutoría, una reunión donde me están transmitiendo todo una descripción negativa de su hijo, ¿no? Entonces yo lo que hago es devolver y lo que hago es ir al meollo de la cuestión, ¿no? A lo que realmente surge, ¿no? Sucede, ¿no? Y es lo que ellos sienten, ¿no? Entonces puedo comunicar de forma asertiva, de forma empática y comprensiva. Ahí estoy cooperando. Entonces puedo comunicar diciendo, entiendo que estáis preocupados, entiendo que la situación de vuestro hijo os preocupa, en esto vamos a trabajar, quizás podemos hablar de ello más profundamente o a lo largo del tiempo, del semestre, podemos ir buscando la forma de cómo desde casa también podemos ayudarle a que preste más atención.
Es diferente decir a que preste más atención a decir a que no sea tan despistado. Es diferente, ¿ves? Te centras en lo positivo, en realmente lo que tiene que aprender, no en lo que hace mal o lo que vemos como un problema, ¿no? Sino vamos a centrarnos en lo que podemos mejorar. Sí, yo en el aula también he observado que tiene a veces dificultad para poner atención y yo como maestra lo que hago es llamarle por su nombre, me acerco a él, le atraigo la atención, es decir, lo que estamos haciendo es cooperar con la familia desde la empatía, desde la comprensión, ¿vale? Comprensión, confiando que la familia también necesita entrenar una serie de cuestiones y vamos a cooperar. Y al mismo tiempo le estamos facilitando a esa familia que coopere con nosotros. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, me interesan tus preocupaciones, quiero ayudarte, quiero que estés bien, quiero que confíes en mí y quiero que me cuentes qué estás haciendo con tu hijo para que yo también te cuente lo que hago con tu hijo, que es mi alumno, ¿vale? Entonces, fíjate. Los niños y las niñas, ¿vale? Nuestros alumnos y nuestros hijos, ¿vale? Tanto si hablamos desde la escuela como desde la familia, necesitan sentir que pueden, ¿vale? Necesitan creer que pueden, o sea, una cosa es sentirse competentes, luego creer que son competentes y por otro lado pensar que pueden. ¿Por qué? Porque el pensamiento está estrechamente ligado, ¿no?, a las emociones. Lo que pensamos muchas veces va generando esas sustancias químicas, ¿no? Entonces, pensar siempre en negativo hace que las emociones que atraigamos, que generemos, que se despierten sean más displacenteras y desagradables. Pensar en positivo, pero pensar, no decir yo puedo y punto, ¿no?, sino realmente pensar en mis fortalezas, en mis cualidades, en lo que yo puedo, en lo que he aprendido, enfocarme en lo positivo, porque estamos programados como seres humanos, independientemente de la cultura y del país de origen, estamos programados como seres humanos para sobrevivir. En la supervivencia, las emociones que realmente nos han ayudado son las desagradables, displacenteras, por no llamar negativas y no entender el concepto, ¿sí? Porque todas las emociones son legítimas. El miedo nos ha permitido sobrevivir. La rabia nos ha permitido defender la injusticia, ¿no? Y sin embargo la alegría solo nos permite festejar, ¿no?, y celebrar las cosas, ¿no?, positivas. Pero claro, realmente para sobrevivir necesitamos emociones desagradables que son las que activan nuestra parte más amigdalar, ¿no?, y la que nos pone en alerta. Entonces, si yo quiero realmente que esa familia potencie esta parte, ¿no?, la de las emociones, ¿no?, la de las creencias y la del pensamiento, entonces necesito realmente cooperar con ellos, convivir, ¿no?, familia y escuela, parte por comprender, por confiar, por cooperar. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Pues que ese alumno, que esa alumna, que ese niño, que esa niña se sienta competente, se crea capaz, se crea competente y realmente piense sobre sí mismo, ¿no?, en estos términos, porque ahí estaremos hablando de una autoestima justa, equilibrada, que tiene que ver con quién soy yo, ¿vale? Empezamos primero como niños, entendiendo, descubriendo quién soy yo para los demás, quién soy yo para mi padre, quién soy yo para mi madre, ¿no? Ahí voy descubriendo mi personalidad y con el tiempo acabo dándome cuenta todo lo que puedo hacer con mis valores, todo lo que puedo hacer con mis virtudes, todo lo que puedo hacer con mis fortalezas o mis habilidades socioemocionales, ¿no? Por ejemplo, la habilidad socioemocional de pedir ayuda, de comprender a los demás, de empatizar, de ser asertiva, ¿no?, en mi comunicación, mi forma de comunicar. Todo esto me facilita, ¿no?, la socialización. Me doy cuenta que me aporta mucho bienestar, ¿no?, tener unas buenas relaciones sociales, con lo cual, fíjate qué bueno es para un niño o para una niña descubrir todo el potencial que tiene a través de las competencias emocionales. Entonces, antes de continuar, ¿vale?, porque quiero explicaros algunas cositas más, quiero poneros dos cortometrajes y porque os voy a contextualizar. Estos cortometrajes los hemos hecho para la campaña Educar sin Miedo, para que seamos conscientes como familia, como escuela, lo importante que es educar desde la conciencia y entendiendo que cuando educamos desde el miedo, desde la emoción del miedo, porque estamos acostumbrados, ¿no?, por aprendizaje, ¿no?, y por experiencia como hijos, recurrimos a estrategias que generan miedo, como es el castigo, el grito, la amenaza, los condicionamientos, los premios incluso, que también podríamos incluirlos dentro de condicionamientos, ¿no? Entonces estamos tan acostumbrados a recurrir a este tipo de estrategias correctivas que muchas van acompañadas del miedo que generamos para
modificar comportamientos. Entonces nos interesa reflexionar sobre todo esto para que aumentemos la conciencia emocional y eso nos permita disminuir el uso del miedo a la hora de corregir comportamientos, ¿vale? Entonces os voy a poner dos cortometrajes y os voy a explicar por qué. Yo quiero que aquí analicemos la forma de comunicar de esta madre, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo la forma de comunicar de esta madre va a influir directamente en el estado emocional que ese niño va a tener al día siguiente en clase. Entonces, tú como maestra o tú como maestro, a ti te interesa conocer los estilos educativos de los padres y de las madres para entender por qué al día siguiente ese alumno está apático, no participa, está desanimado, se le ve preocupado, se le ve no despistado, sino desconectado de la clase, ¿sí? Entonces, os voy a poner, vale, el siguiente cortometraje, ¿vale? Lo estoy preparando ahora mismo para que lo podáis ver sin ningún tipo de problema. Aquí está, ¿vale? Atentos. Carlos, ¿has hecho la tarea? Sí, ¿Seguro? pues claro. Pues no sé yo, tan rápido. Venga, va, deja eso y ponte a estudiar. Venga, venga. Mami, ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy hablando con tu hermano? es que la tablet no funciona. ¿Qué? ¿Cómo que no funciona? ¿Cómo que no funciona? Pero... Y ahora me dirás que se ha roto sola, ¿no? No, se me ha caído. Uy, pero mira que eres torpe, ¿eh? Uy, el otro día te dije que te iba a pasar, ¿te acuerdas? Pues ya sabes lo que toca. Ahorras y te compras una nueva y así aprenderás lo que cuesta conseguir las cosas. ¿Dónde te crees que vas que todavía no hemos terminado? Venga, y tú tira, luego hablamos, ¿no ves que estoy con tu hermano? A ver, Carlos, ya sé que no te gusta ir al instituto, pero es lo que te toca ahora. Tienes que estudiar más porque si no vas a acabar repitiendo curso. Mira lo que te pasó el otro día con el examen de mates. Suspendido. ¿Y por qué? Por no hacernos caso. Porque claro, lo que te apetece es jugar con la Play o estar con el móvil. Y lo demás... A ver si te crees que a mí me gusta ir a trabajar. Pues no, lo hago para que a ti y a tus hermanos nos falte de nada. Es que no valoras lo que tienes. Esto no va a ser así toda la vida, ¿eh? Cuando te vayas de casa, a ver cómo te las apañas. ¿Pero qué? ¿No vas a decir nada? Pero... ¿Pero qué? Vale, de momento os pongo este cortometraje y sigo compartiendo pantalla para que veáis que realmente muchos padres y muchas madres a la hora de corregir un comportamiento, de llamar la atención, no son conscientes de lo que están sintiendo, mucho menos de cómo están transmitiendo el mensaje, cómo está impactando en sus hijos y eso qué repercusión tiene en su aprendizaje. Con lo cual, egoístamente hablando, como familia nos interesa cooperar con la escuela por el bien de nuestros hijos y como escuela nos interesa cooperar con la familia por el bien de nuestro alumnado, que es al fin y al cabo a quien le tenemos que transmitir el conocimiento. La escuela está para transmitir conocimiento, también para educar, pero lógicamente cuando ese niño o esa niña ya tiene un entrenamiento emocional desde casa, continuar con esa educación es mucho más fácil y por supuesto llegar a transmitir los conocimientos resulta incluso algo que fluye, ¿no? Que no tiene tantos obstáculos. Entonces, egoístamente hablando, como familia, como escuela, nos interesa cooperar, que es a donde os quiero llevar, ¿no? Por eso hablamos de convivir, familia y escuela, y llegamos a esta convivencia, ¿no? A través de la comprensión, que ahí es cuando hablamos de la empatía como decisión, ¿no? Decido empatizar con la otra persona, aunque a lo mejor no sienta exactamente lo que está pasando, pero decido empatizar para poder comprender qué es lo que le ha llevado a tomar esa decisión, a actuar de esa manera, a tener esa metodología, a tomar esa decisión, ¿no? Entonces hablamos de comprender para poder confiar también en que las personas están en puntos de desarrollo distintos, tienen su ritmo de aprendizaje, actúan desde lo que sienten, desde lo que piensan, desde lo que creen, y esto también es una limitación
muchas veces, confío en que quizás esa persona tiene ciertas carencias que yo como maestra puedo cubrir o voy a intentar cubrir, porque al fin y al cabo me interesa cooperar, porque al final ese alumno, ese hijo, necesita creerse capaz de, sentirse capaz de y pensar sobre sí mismo, ¿no? Como alguien competente, ¿no? Al fin y al cabo nos interesa que el alumno sea quien sea protagonista de su aprendizaje, ¿no? Entonces, llegando a este punto, viendo el cortometraje que hemos visto, luego ya espero que me hagáis preguntas, vemos una madre con una gran dificultad por sus circunstancias, porque está embarazada, porque está cansada, porque es tarde, porque le cuesta poner conciencia en cómo se está relacionando, pero lo que sí es cierto que al final vemos un nivel de frustración altísimo, lo que llamamos síndrome burnout, agotamiento puro y duro, cansancio, estrés, todo eso es una limitación, porque eso me impide poner conciencia en cómo me estoy sintiendo, en desde qué emoción estoy comunicando, qué estoy transmitiendo y qué está realmente recibiendo ese menor. Y es que ella nunca sabrá cómo está impactando en su cerebro, un cerebro que está en desarrollo y que hasta los 24 años, según nos dicen los neurocientíficos, ese cerebro no termina de madurar, y el prefrontal, que es la última parte del cerebro, que es el cerebro, la parte del cerebro que toma decisiones, que analiza, que reflexiona, una parte que termina de madurar hacia los 24 años, pues si ese prefrontal no está maduro, y no lo hemos entrenado para que madure, pues nos podemos encontrar con chicos y chicas jóvenes con mucha dificultad para empatizar con otras personas, para conectar con sus emociones, para socializar. Entonces hay que darle la importancia que tiene, ¿sí? Entonces, bien, familia y escuela, ¿vale? Fíjate, la familia va a acoger en la familia, o sea, la familia va a acoger las emociones que se generan en la escuela y la escuela va a acoger las emociones que se van a generar en la familia. Entonces, por esto nos interesa cooperar, egoístamente hablando, por el bien de mi alumno y por el bien de mi hijo, por el bien de mi alumna y por el bien de mi hija. Me interesa cooperar con la escuela, entendiendo que a cooperar se llega comprendiendo, confiando, ¿vale? Y entendiendo un poco cómo actúa la escuela y cómo actúa la familia. ¿Por qué? Porque la forma de corregir en la familia va a influir directamente en mi alumno y eso va a influir en su aprendizaje y eso a lo mejor va a dificultar el que yo conecte con él. Entonces, esta parte es importante. Cuando tenemos una maestra o un maestro con un estilo educativo quizás muy autoritario y eso hace que su metodología sea muy estricta, muy rígida, sea poco flexible, ¿no? Quizás esto genere mucha presión y estrés y la forma de aprender resulte muy difícil para algunos alumnos. Entonces, toda esta presión llega a casa. Cuando llega a casa esta presión, el padre y la madre lo único que va a ver son comportamientos molestos, que los va a interpretar como inadecuados y que los va a querer eliminar a través de castigos y correcciones, si esa es su forma habitual de corregir. Entonces, tú imagínate qué difícil es para algunos niños y para algunas niñas que están en el aula totalmente presionados porque las circunstancias no le facilitan, ¿no? Y ahora que estamos también con escuela online, lo difícil que es todo esto para la familia, para la escuela, a través del ordenador, llegar a conectar con el alumnado, que el alumno tenga capacidad de expresar lo que siente, es un hándicap, ¿no? Entonces, pero vamos a poner el ejemplo contrario. Una maestra con estilo educativo autoritario y que quizás la forma de corregir los conflictos, ¿no? No siempre favorece, ¿no? Que el alumno se sienta libre, cómodo, entonces llega a casa presionado y lo manifiesta a través del llanto o de un comportamiento molesto. A lo mejor la forma de comunicar es agresiva, a lo mejor le pega a su hermano. Vemos comportamientos que están sacando, ¿no? Malestar. Si ese padre y esa madre lo entiende, ¿vale? Comprende. ¿Qué es lo que comprende? Comprende que detrás de ese comportamiento hay emociones no reguladas. Entonces eso, más que un juicio, necesita una comprensión. Querer empatizar es, no entiendo mucho a mi hijo, pero voy a entender que detrás de algunos comportamientos hay emociones no reguladas, no gestionadas. Entonces, eso es lo que comprendo. Confío, ¿vale? Date cuenta que el esquema se cumple igual. Confío en que mi hijo también está aprendiendo, que lo que necesita es entrenar competencias emocionales, que este momento en casa, este acogimiento es necesario, no porque yo esté permitiendo ese comportamiento, sino porque lo estoy intentando comprender, lo estoy intentando acoger, le estoy intentando dar
un espacio para que se pueda, ¿no?, entrenar la competencia emocional que necesita. Si el problema es que la forma de comunicar es agresiva, entonces voy a intentar trabajar la comunicación asertiva, ¿no? Pero todo desde la comprensión, desde la confianza y cooperando en este caso con mi hijo también, intentando llegar a él al mismo tiempo que marco mis límites, ¿no?, limito ciertos comportamientos y doy un respaldo, ¿no?, desde una conciencia emocional, no desde el miedo. No tengo miedo, ¿no? No tengo miedo a que mi hijo se vaya a convertir en un adolescente conflictivo, porque yo tengo claro que su cerebro está en proceso de desarrollo, que tengo por delante muchos años, que hasta los 24 años tengo tiempo para no dejar de hacer cosas. Entendemos que educamos con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer, entonces aquí podemos también, por acción o por omisión, nos podemos equivocar, ¿no? Hay veces que estamos muy encima y otras veces que supervisamos poco, estamos poco encima, hay que buscar el equilibrio, ¿no? Entonces, fíjate, si entendemos esto, la familia acoge las emociones que genera la escuela y la escuela acoge las emociones que genera la familia. Eso es cooperar. Cooperar es entender que el alumno que tengo delante viene con un aprendizaje de la familia y esa familia enseña lo que sabe, lo que tiene, da, lo que tiene. Y entonces yo como maestra, más que un juicio, necesito también ver esas limitaciones, oye, también esas cosas, esas fortalezas que tiene la familia, ¿no? Lo que también está haciendo bien para sentar las bases, ¿no? Entonces, fíjate, llegamos a este punto, ¿sí? Porque de lo que se trata es de mejorar competencias emocionales. Se trata de descubrir, analizar, ¿no?, tener en cuenta qué es lo que ya estoy haciendo bien en cuanto a qué, o sea, cómo sé lo que estoy haciendo bien. Todo lo que favorece el vínculo afectivo, ¿vale? Eso es hacer un bien, es hacerle bien. Si es hacerle un bien, está bien, ¿vale? Si potencia a la persona, si fortalece el vínculo afectivo, está bien porque hace un bien. Entonces, eso lo podríamos dar por válido, ¿sí? Y entendemos que la vinculación afectiva, como hemos empezado la presentación, es lo que abre las puertas del conocimiento, lo que abre la puerta de la curiosidad, del interés. Entonces, a mí me interesa todo lo que es fortalecer el vínculo afectivo, ¿vale? Entonces, para poder fortalecer ese vínculo afectivo como familia, incluso como escuela, necesitamos trabajar la parentalidad positiva. La parentalidad positiva tiene mucho respaldo científico, es una recomendación europea también y está centrada en educar desde el respeto, con respeto, cuidando el vínculo afectivo, cuidando el apego seguro y preparando a ese niño y esa niña para que pueda convivir en sociedad, ¿no?, siendo, digamos, muy consciente de lo que siente y siendo capaz de regularse a nivel emocional, ¿no? Previamente explicado. Entonces, como familia, necesitamos trabajar la parentalidad positiva y quizás también esto nos va a permitir, ¿no?, incidir en la educación emocional de nuestros hijos. Y la escuela tiene que trabajar sobre la educación emocional, que es, al fin y al cabo, lo que tiene que acompañar a la transmisión de conocimientos, ¿no? Tiene que acompañar a lo que es la parte afectiva, ¿no? Y, por supuesto, como escuela, le interesa aportar algo a la familia y lo va a hacer desde la parentalidad positiva, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones van a ser importantes. Entonces, simplemente por ir un poco, bueno, cerrando, porque va a llegar turnos de preguntas y voy a querer también escucharte y saber tus preguntas, ¿vale? En la familia se ponen las bases, se asientan las bases. ¿Desde qué? Desde tres aspectos, podríamos decir muchos, ¿vale? Pero tres son suficientes. El apego de seguridad en los 0-3 años, el respeto y la empatía. Entonces, fíjate qué importante es esto. Cuando hablamos de empatía, al principio hablábamos de que como adulta igual me cuesta, ¿no?, sentir lo que el otro siente, ¿no? Me cuesta entender esa parte, ¿no?, porque necesito también tenerla muy entrenada, ¿no? Pero fíjate qué importante es entender esto, ¿sí? Los niños y las niñas, desde bebés, desde chiquiticos, en la medida que van acumulando experiencias empáticas de sus papás, ¿no?, desde la familia, ¿no? Una experiencia empática es la comprensión ante el llanto, ¿no?, el abrazo, ¿no?, ante un comportamiento molesto, ¿no?, el que la respuesta del adulto sea a través del amor incondicional, ¿no?, que sea capaz de ver más allá de la conducta, no solamente reaccionar ante la conducta, sino ver que ahí tiene una limitación, ¿no? Entonces, en la medida que un bebé, que un niño va acumulando
llamando experiencias empáticas, ¿no? Que son respuestas empáticas que el adulto da al niño en un momento en el que realmente necesita sentirse amado, querido, protegido, seguro, para realmente entender qué es lo que tiene que mejorar, qué es lo que tiene que cambiar. Pues en la medida que un niño y una niña van acumulando experiencias empáticas, le va a resultar muy fácil empatizar con los demás. Lo que un adulto tiene que a veces aprender, porque igual tiene esa carencia, ¿no?, en su mochila de vida, pues para un niño puede ser un aprendizaje natural. Para un niño que ha acumulado experiencias empáticas desde bebé porque sus papás han respondido a través de competencias emocionales, es decir, con empatía, con asertividad, con comprensión, ¿no?, con dominio propio, con autorregulación emocional y demás, pues ese niño responder con empatía va a ser lo más natural del mundo. No va a tener ni que esforzarse, ni lo va a tener que decidir, ni lo va a tener que pensar, le van a hacer. Entonces la familia sienta base sobre el apego seguro, el respeto y la empatía. El respeto a los ritmos de aprendizaje, el respeto al ritmo de aprendizaje de desarrollo del cerebro, el respeto a que cuando un niño llora no hay una interpretación detrás, ¿no?, de llora para llamar mi atención, llora porque quiere manipularme, llora porque lo necesita. Y otra cosa es que yo decida mantener un cierto límite mientras él llora, es decir, él puede llorar y yo puedo mantener mi no. Son cosas distintas, ¿no? Pero interpretar que llora para manipularme es no entender que realmente yo tengo la oportunidad siempre de mantener mi no hasta el final, si realmente quiero mantenerlo, ¿no? Entonces la familia sienta las bases y la escuela es donde se aprende. Se aprenden conocimientos, sobre todo, porque ahí la familia está limitada. Pero la familia lo que hace es preparar a ese niño, a esa niña, para que en la escuela adquiera conocimientos al mismo tiempo que transmiten valores. Pero es verdad que transmitir tiene que ver con compartir y con comprender, ¿vale? Ahí se ha colado una palabrita. Compartir y comprender, es decir, para un niño y para una niña, convivir, compartir, comprender, van a ser aprendizajes que van a fluir, que van a surgir, que se van a dar de forma natural, los va a aprender desde el vínculo afectivo mucho más fácil, siempre y cuando en la familia se hayan asentado las bases. Entonces, voy a poneros ahora, y soy consciente del tiempo que va corriendo y demás, ¿vale? Y entonces esto lo voy a tener en cuenta también. Os voy a poner un cortometraje que a mí me interesa mucho que veáis, ¿vale? Que tiene que ver... Vale. Me interesa mucho que veamos este cortometraje porque tiene que ver con la gestión que en una familia se hace ante una situación de bullying, de acoso escolar, entendiendo que una cosa son los conflictos escolares que se dan entre escolares y en el recinto escolar y fuera del recinto escolar, conflictos que se pueden manejar mejor o peor, pero siempre desde vamos a buscar una solución, aportando a ese grupo de niños o de niñas, ¿no?, lo que están demostrando no tener en cuanto a la forma de convivir o de comunicarse en grupo. Y otra cosa es el bullying, que ya tiene que ver con una serie de conflictos que no se están resolviendo bien, no se están gestionando bien, se están manteniendo en el tiempo y siempre hay unos roles muy definidos de víctima, de agresión, de agresor y de observadores, y vemos ahí también la actitud, ¿no?, que vemos en el quien tiene el rol de víctima, ¿no?, de indefensión aprendida, ¿no?, de haberse convencido de que haga lo que haga no va a conseguir que le dejen de agredir y ha asumido que tiene que ser así. Bueno, el bullying tiene una serie de características que lo diferenciamos de un conflicto escolar y estamos hablando de bullying, pero ¿cómo lo abordamos desde la familia? ¿Por qué os digo esto? Porque la forma de abordar el bullying, y no con un conflicto escolar, sino el bullying en la familia, va a influir también en la escuela. Y la forma de abordar estos conflictos escolares en la escuela va a influir que se puedan convertir en bullying o que se queden simplemente en un conflicto escolar. Entonces os voy a poner el siguiente cortometraje para que luego también podamos hablar de ello, ¿vale? Bien, aquí va.
cuidado que lo rompes. Me da igual. Oye, ¿qué te pasa? Es que se han metido conmigo. ¿Quién? ¿Por qué? Los del equipo de fútbol me han hecho del grupo porque dicen que soy malo. Pero, cariño, pero... Oye, espera un momento. ¿Tú estás oyendo lo que me está contando Carlos? No, ¿qué pasa? Déjame, ahora no quiero hablar. Pues resulta que los del fútbol le han echado del chat porque dicen que juega mal. Bueno, pero así como así. No, primero me han insultado y luego se han metido conmigo. Bueno, pero estos críos, ¿de qué van? ¿Qué pasa? Habrá que enseñarle a defenderse, ¿no? Mira, con los García no se mete nadie, ¿me oyes? Tú no te dejes. Tú hazme caso. Hay que andar siempre con 100 ojos con la gente. El mundo es así de jodido, hijo. Lo que tienes que hacer es adelantarte. Tú no te dejes nunca, nunca. Tú te enfrentas. Y si hay que soltar un puñetazo, pues se suelta. Pero contigo que no se meta nadie, ¿me entiendes? Nadie. Eso no es lo que queremos que aprenda, y lo sabes. ¿Pero tú qué prefieres? ¿Que venga con el ojo morado o que se haga respetar? ¿Qué prefieres? ¿Cómo que qué estoy diciendo? Cállate, por favor. Hombre, pero... Oye, Carlos, ¿ese no es el de tu equipo? Sí, es Alex. El imbécil que te sacó del grupo. Sí. Vamos. Tú, espera. Ahora no te metes conmigo, ¿no? Muy bien, pues el final del cortometraje yo creo que está bastante claro. Hemos querido mostrarlo de forma muy sutil, pero lo que vemos es cómo el que en un principio era la víctima de una supuesta, ¿no?, situación de rechazo, al final se acaba convirtiendo en agresor. Y una de las cuestiones que más nos puede preocupar es cuando la víctima, herida sin resolver ese problema emocional, acaba tomando el rol de agresor, porque lo hace también desde el dolor, un dolor que se convierte en violencia. Entonces vemos que la forma de gestionar conflictos de la familia le ha dado licencia a ese adolescente para que recurra a la violencia, la misma violencia de la que estaba siendo víctima, apoyado en el grupo de iguales, ¿no? Ha sido una forma de responder. Dejando a un lado lo que cada uno pueda pensar, porque aquí pues al final todos podemos tener distintas experiencias y al final podemos escuchar de todo, ¿no? Es decir, según la experiencia que tú tienes puedes acabar justificando algo, ¿no? Pero yendo a la parte educativa, como profesionales de la educación, que sois la gran mayoría, o como padres y madres, tenemos que ir a entender, a comprender por qué ese padre ha reaccionado de esa manera, ha respondido de esa manera, porque ese padre le ha dado a su hijo de alguna manera el permiso para que cuando le hagan algo, él se defienda. ¿Por qué? Porque cuando le hacen algo a su hijo, es como si se lo hicieran a sí mismo. Entonces, desde ese dolor, desde esa herida, desde esa frustración, desde esa identidad de conmigo no se mete nadie, ¿no? Desde esa necesidad de defender lo nuestro, ¿no? De no permitir que nadie nos quite lo que nos da identidad. Claro, desde ese miedo, desde esa inseguridad, ¿no?, le damos permiso al hijo para que se defienda. Entonces, como profesionales tenemos que entender esto, no juzgar el hecho, si me parece bien o si me parece mal, si estoy o no de acuerdo, porque ahí lo que hacemos es dos bandos. Entonces hacemos un debate y, si quieres, debatimos el tema. En un lado hablan los que están de acuerdo y exponen sus argumentos, y en el otro lado hablan los que no están de acuerdo y exponen sus argumentos, y al final cada uno se quedará en su bando con sus argumentos y no habremos resuelto nada. Pero no, eso no es cooperar, eso es debatir. Y debatimos y hablamos, y si llegamos a alguna conclusión, estupendo. Pero yo hablo de cooperar, y cooperar es entender, dejando a un lado lo que yo pienso, entender desde qué emoción ese padre ha hablado con su hijo, se ha comunicado con su hijo, porque hemos visto dos cortometrajes. La madre que desde la frustración lo que hace es, viendo a su hijo que está perdiendo el tiempo sin estudiar, ¿no?, le habla de una forma poco regulada, ¿no?, sin conciencia, ¿no?, incluso con una comunicación agresiva.
Entonces, ¿por qué lo hace, no? Porque está agotada, porque está nerviosa, porque no se autorregula y demás. Y esa es su forma de responder a una situación. En este caso tenemos al padre, que tampoco es que pierda los papeles, simplemente desde el dolor, desde la rabia, ¿no? A su manera, le dice a su hijo, pues mira, esto no puede ser así, tú defiéndete cuando te pase algo. Tenemos un padre y una madre respondiendo a una situación de, digamos, de aula, ¿vale? En una vemos el estudio, ¿vale? El niño tiene que estudiar y no estudia, y en otra vemos un conflicto escolar entre iguales que puede acabar o no en una situación de bullying, acoso escolar, y habrá que ir viendo. Pero ahí lo que vemos es otro padre respondiendo a su hijo, dándole en este caso licencia para que reaccione con violencia o de alguna manera diciéndole, bueno, si tú te defiendes, yo no te diré nada. A mí como docente me interesa entender, comprender, ¿vale? Comprender es empatizar, empatizar con ese padre o esa madre, sentir, entender, comprender por qué actúan así, por qué responden así. Entonces, en un caso, veré que reacciona así por falta de autorregulación. Entonces, una cosa es, ¿vale? Comprendo, confío en que esa respuesta tiene que ver con limitaciones, quizás como docente tengo que cooperar con la familia, entonces quizás me toca preparar unos talleres para trabajar con las familias, aunque los que supuestamente más necesitan sean los que menos vienen, pero eso es otra cuestión, porque aunque no vengan los que parece que más necesitan, si yo capacito al resto solo por modelaje, van a aprender. Solo porque la gran mayoría entren en una línea, en un ritmo de trabajo, el resto al final van aprendiendo, absorbiendo de ese buen ejemplo, de ese buen modelo. Entonces, a mí como escuela me interesa cooperar con la familia y cooperar empieza por comprender, por confiar también en que las acciones de las personas tienen que ver con sus creencias, con sus pensamientos, con sus vivencias y esto lo tengo que entender para poder cooperar, ¿vale? Bien, entonces, llegados a este punto, simplemente por ir un poco finalizando, ¿vale? Porque hemos llegado al final de la sesión para dar un tiempo a preguntas, ¿vale? Y bueno, poder utilizar esos últimos 15 minutos. Pero quiero que entendamos esto. En la familia se ponen las bases y en la escuela, ¿vale? Se aprende a convivir, a compartir, a comprender, se aprende todo esto con las bases bien asentadas. Entonces, ¿qué pasa si en la familia, por limitaciones, por que no lo consideran importante y demás, no se ha trabajado el apego seguro, no se ha trabajado desde el respeto y las acciones empáticas no se han aportado, digamos, de forma continuada, ¿no? Y en las diferentes situaciones que ese niño, esa niña ha vivido a nivel emocional, ¿no? Intensamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente que enseñar en la escuela, conseguir que el niño aprenda, conectar con el alumno, va a ser mucho más difícil para el docente. Se va a encontrar con una barrera. Porque realmente de lo que estamos hablando es de vamos a mejorar las competencias emocionales a través de la parentalidad positiva y a través de la educación emocional, que desde 1990 que se publicó el primer artículo científico y desde que en 1995 Daniel Goleman publicó su libro y desde entonces, ¿no? Hasta ahora, se ha aportado a nivel mundial muchísima documentación e investigación científica que nos hace ya no cuestionarnos si esto es así o no. Ya no es una cuestión debatible, o sea, ahí están los beneficios que tiene la inteligencia emocional en la adolescencia, trabajándolo desde la infancia, ahí está la relación que tiene la inteligencia emocional con la salud emocional, ahí está en esta pandemia cómo estamos viendo que las personas que tienen mayores recursos emocionales les está resultando más fácil cuidar su bienestar emocional, cuidarse ante la depresión o cuidarse ante la incertidumbre, pese a que las circunstancias no son iguales para todo el mundo, aun siendo una pandemia mundial, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Pues la familia, entender que tiene que acoger las emociones que en la escuela se generan y la escuela entender que le toca acoger las emociones que se generan en la familia. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que al mediodía, a la tarde, cuando ese alumno llega a su casa y su comportamiento muchas veces es disruptivo, es molesto, es poco regulado, la familia tiene que entender que tiene una labor de acoger, porque eso ha surgido en una interacción, en una presión, en una convivencia, algo que viene de la escuela.
Entonces me toca entender, comprender, acoger. Y la escuela por la mañana le tocará acoger las emociones que se han generado en la familia por la forma de gestionar ciertos conflictos, ¿vale? Entonces, os recuerdo, estamos hablando de que lo que tengo que tener en cuenta es que el alumno tiene que pensar que puede, pensar de sí mismo que puede, creer de sí mismo que puede y sentirse competente, sentirse capaz, que esto ya es realmente lo que lleva dentro, ¿no? Es esa conciencia emocional sobre sí mismo, ese autoconcepto, ¿no? Ese quién soy yo y qué puedo esperar de mí mismo. Al fin y al cabo, ¿vale? Por ir un poco terminando, lo que nos interesa entender es que el niño y la niña, mi hijo, mi hija, mi alumno, ¿vale? Tiene que crecer sabiendo que la primera persona con la que puede contar en este mundo es consigo mismo. Esto es de lo que se trata al fin y al cabo. Que se crea capaz, que piense sobre sí mismo, ¿no? Que piense sobre todo lo que le hace capaz ante cualquier situación adversa, cualquier dificultad, cualquier problema y que se sienta capaz de, ¿no? Tomar ciertas decisiones, actuar, tomar acción, asumir consecuencias o lo que sea. Y os recuerdo que para llegar a la cooperación, ¿vale? Como familia y escuela, donde esa escucha activa se pueda llevar a cabo, escuchar más allá de la conducta, escuchar más allá de lo que me están diciendo, de las palabras, ¿no? Escuchar las emociones que hay detrás, el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, ¿no? Y poder comunicar, ¿no? Pero comunicar no respondiendo al mensaje, ¿no? Comunicar respondiendo a las emociones desde las que tú me hablas, ¿no? Comprendo lo que me estás diciendo, entiendo que te preocupa a tu hijo, ¿no? Y te preocupa que suspenda este trimestre, ¿no? Entendemos que para cooperar, para llegar a esa cooperación, hay que confiar en que las personas actuamos desde lo que creemos, sabemos, conocemos. Con lo cual muchas veces lo que creemos, lo que sabemos, lo que conocemos es limitado. Como padres también estamos continuamente aprendiendo, porque no se trata de aprender a ser padres, sino a ejercer la parentalidad positiva. Entonces hay que confiar que muchas veces hay una buena intención, pero que esa buena intención se tiene que llevar a cabo a través de acciones, ¿sí? Y empezamos por comprender, ¿vale? Como veis, estamos haciendo todo el recorrido hacia atrás y hemos dicho que cuando hablamos de comprender, hablamos de decidir empatizar, decidir entender, decidir ponerme en el lugar, aunque no sienta, pero sí decidir entender, comprender qué es lo que le lleva a ese padre a actuar de esa manera. Pues le lleva el miedo, le lleva la inseguridad, le lleva su experiencia, su herida no sanada, ¿no? Entonces, bueno, pues os recuerdo que hemos hablado de que para convivir escuela-familia hay que pasar por esos 3 pasos. Comprendemos, confiamos para poder cooperar y así convivir, ¿sí? Para que esa buena intención que tengo como padre a la hora de educar, yo tengo una buena intención, le quiero enseñar a mi hijo a defenderse, es una buena intención, vale, pero esa buena intención tiene que pasar por el filtro de la parentalidad positiva, a ver si realmente esa acción realmente le va a facilitar, ¿no? El convivir y relacionarse de forma positiva o no. Para cooperar tenemos que hacer que esa buena intención se convierta en una acción, pero una acción realmente que pase por ese filtro, ¿no? El filtro de la educación emocional. Si realmente eso que estoy haciendo lo podemos considerar educativo y lo podemos respaldar o no. Y terminamos con la frase inicial. Hablamos en todo momento de vinculación afectiva. La vinculación afectiva es necesaria para que el aprendizaje surja, para que fluya, para que se despierte el interés y la curiosidad. Y cuando hablamos de vinculación afectiva, hablamos de cómo padre y madre se vinculan afectivamente con sus hijos, cómo a través del afecto, del amor incondicional y no desde el miedo, ¿no? Llevan a cabo correcciones, lo hacen sin dañar, protegiendo el vínculo afectivo. Y como en el caso de la familia, de la escuela, también se protege ese vínculo afectivo para que el aprendizaje surja como respuesta al vínculo, no como algo impuesto, algo forzado, algo que se hace bajo presión, sino algo que despierta en el alumno el deseo de estar con el docente, el deseo de escucharla a la maestra, el deseo de compartir con el maestro, y eso hace que desde el vínculo el aprendizaje surja más fácilmente, ¿vale? Y con esto hemos llegado al punto final, convivir, familia y escuela. Entonces, por mi parte, dejo de compartir pantalla y ya quedo abierta a vuestras preguntas para poder responder a vuestras inquietudes y saber qué os ha podido parecer este tema, esta intervención,
los temas que hemos explicado a través de los cortometrajes. Así que, Paco, ya me quedo. Vale, pues vamos allá. Primero, muchísimas gracias. Mira, tenemos una pregunta de Omaira Morales Salgado que dice: hoy día existen hogares disfuncionales. Los niños están viviendo con familiares. ¿Cómo podemos ayudar a los niños con estos vacíos emocionales? La pregunta es muy buena porque es verdad, o sea, existen distintos modelos de familia, pero a mí tampoco me preocupa si ese niño convive con papá, con mamá, si papá y mamá están separados, si viene una familia de una madre soltera, un padre soltero, una familia adoptiva. Esto no me preocupa tanto, ¿vale? Digamos, el modelo de familia, sino en el modelo de familia que sea, en el que sea, la forma de vincularse que se ha llevado a cabo, la forma de vinculación afectiva, es decir, cómo ese papá adoptivo o esa mamá biológica se ha vinculado afectivamente con ese niño, con esa niña. Y aquí realmente la madurez emocional de cada adulta, de cada adulto, pues va a jugar un papel protagonista. Yo si he elaborado mis propios traumas, mis propias heridas, si he hecho un trabajo personal, un desarrollo personal en cuanto a experiencias de vida antes de ser madre o durante la maternidad, pues probablemente me resulte más fácil entender que detrás de un comportamiento molesto, desagradable, disruptivo, conflictivo, no quedarme solamente en la carcasa, ¿no? Porque yo lo que veo es simplemente un estallido, ¿no? Pero ¿qué hay detrás, ¿no? Una olla express, ¿no? Que está, venga, ¿no? Hervir el agua, ¿no? Qué es lo que está sucediendo. A mí me interesa eso porque la conducta, entiendo, que simplemente es la forma de manifestar una emoción no regulada. Entonces, decirle que no grite o que no se porte así o que no le pegue a su hermano o que no insulte es simplemente incidir en la conducta y probablemente dependiendo de cómo lo haga, desde qué emoción, de qué manera, a lo mejor hasta lo que hago es alimentar esa conducta, ese monstruo, ¿no? Alimentar, darle de comer, ¿no? A la conducta y queriéndola eliminar que se mantenga en el tiempo. Entonces, por eso hablo de parentalidad positiva y hablo de educación emocional. Porque yo como madre, en la medida que trabajo con mis propias competencias emocionales, ¿qué quiere decir esto? Trabajo sobre mi capacidad de empatizar, sobre mi capacidad de comprender, mi capacidad de expresar y comunicarme de forma asertiva. Trabajo mi autorregulación, mi autoconocimiento. Trabajo conmigo. Eso me permite estar frente a la conducta de ese niño o de esa niña sin que lo personalice. Me puede molestar que mi hijo se comporte de una manera X, pero molestarme son emociones manejables. Lo que no voy a hacer es convertir eso en un motivo de enfado que me mantenga mucho tiempo enfadada sin ser capaz de hacer algo con ese enfado, porque el problema no es estar enfadada. Eso es una emoción legítima, es mía y eso es adaptativo total. El problema es que yo con ese enfado realmente y pretenda modificar comportamientos, ¿no? Ejemplo, madre que se enfada o se pone muy triste y le dice a su hijo, le culpa de que su tristeza es no culpa de ese niño, o que si tú te hubieras portado bien yo no me hubiera enfadado, o que te he gritado porque tú te has portado mal. Es decir, hacer responsable al otro de la poca regulación que yo he tenido o llevado a cabo. Con lo cual, para mí ya te digo que independientemente del modelo de familia, eso a mí no me preocupa en absoluto. Sí que me preocupa que la vinculación afectiva se lleve a cabo lo mejor posible. Y esto es fácil o es más fácil cuando hemos hecho un trabajo de desarrollo personal o hemos trabajado con nuestras propias competencias emocionales, poniendo el foco en mí, ¿no? Entonces, para mí una sugerencia es qué tanta libertad tengo de reconocer que me he dirigido a mi hijo desde el enfado, ¿vale? Es decir, reconocer que si le he gritado a mi hijo, le he gritado, lo he hecho porque estaba enfadada y no me he regulado, y reconociendo que ese grito tiene que ver conmigo, ¿vale? Qué tanta capacidad tengo de restituir un vínculo, reconociendo que si te he gritado, tiene que ver conmigo, no tiene que ver contigo. Tú no eres merecedor de este trato que te doy, ¿no? Tú eres merecedor de lo que llamamos una relación bien tratante, ¿no? Un buen trato, ¿no? Con lo cual yo haría ahí un poco el hincapié, ¿no? Vamos a trabajar sobre mí como adulta, voy a trabajar mi desarrollo personal, voy a trabajar mis competencias emocionales y cuando me dé cuenta de que no soy capaz en un conflicto de llevar a cabo esa competencia emocional, voy a reconocerlo, voy a restituir vínculos, ¿no? Y sigo para adelante.
Paco, ¿alguna otra pregunta? Sí, luego tenemos otra preguntita por aquí que dice, la plantea Miriam Montes de Oca, dice, ¿qué piensas acerca de que la escuela debe reflexionar y autocriticar las formas o medios por los cuales llaman a participar a las familias? Eh, Como estamos hablando de cooperar, para poder cooperar, la familia tiene que percibir que yo tengo una buena intención con respecto a ella. Que yo como escuela no le voy a enseñar eh, lo que parece que no sabe, sino que yo como escuela me interesa cooperar con la familia porque soy la principal interesada en que mis alumnos aprendan en la escuela. Entonces necesito cooperar y cooperar es valorar como escuela en qué te puedo ayudar, qué te puedo aportar. No porque te tengan que enseñar lo que tú no sabes. La escuela no es transmisora de conocimientos, ¿no?, de la familia. Así como del alumnado sí, porque le tiene que transmitir conocimientos que no tiene. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces la escuela se adquiere un rol. El mismo rol que tiene con el alumno, lo tiene con la familia, ¿no? Entonces, yo escuela te voy a enseñar a ti, alumno, que tú no sabes, ¿no? Entonces me pongo en una situación vertical superior, ¿no? Donde no me importa tanto lo que tú sientes ni lo que te hago sentir, sino solamente te voy a enseñar, ¿no? Esto ya va desapareciendo, ¿no? Pero ese mismo rol de yo escuela que enseño, que educo, ¿no?, lo tomamos con la familia, ¿no? Yo te voy a enseñar a ti, familia, lo que tú no sabes. Entonces muchas veces nos encontramos familias que levantan un muro y que dicen, no, no, perdona, tú no me vas a enseñar a mí, no, te percibo como una intrusión, ¿no? Tú me vas a decir a mí cómo educar a mi hijo, ¿no? Entonces, en lugar de cooperar, lo que hacen es percibirse como una amenaza. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si yo escuela quiero enseñar a la familia, y la familia se siente como que están como siendo intrusivos, ¿no? Se están metiendo donde no les corresponde y la familia rechaza la ayuda de la escuela se siente rechazada por la familia. Y entonces siempre decimos lo mismo, ¿no? Es que la escuela, es que la familia critica a la escuela critica a la familia. Y así no avanzamos, nos ponemos a debatir, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, yo pienso diferente, debatimos y cada uno sus argumentos. Pero eso no es cooperar. Entonces, sí pienso que cuando hablamos de escucha activa, decíamos, ¿no? Escucha activa, cómo recibo el mensaje, y asertividad, cómo comunico el mensaje. Entonces, en la escucha activa, yo puedo darme cuenta que la familia me está percibiendo como alguien que quiere quitarle lo único que tiene, ¿no?, que es esa libertad de educar a sus hijos en sus valores, ¿no? Entonces, si yo percibo que la familia, si yo me doy cuenta que la familia me percibe así, entonces, wow, es que estoy escuchando activamente. Ajá, entonces voy a comunicar el mensaje. Entonces, no, perdona, no quiero enseñarte cómo tienes que educar a tu hijo, sino que yo he observado que hay una serie de dificultades que parten de una serie de limitaciones y yo como escuela quiero colaborar contigo, quiero cooperar contigo, ¿no? Entonces, el cómo transmitimos todo eso. Y no es fácil, pero aunque no sea fácil, por supuesto no es imposible, y se puede lograr aunque sea un acercamiento, aunque sea que conozcan la intención de la escuela, ¿no? Pienso que esto podría ser una respuesta interesante a la pregunta, ¿vale, Paco? A ver, ¿alguna otra pregunta más? Espero haber respondido a la pregunta, ¿eh? Tenemos otra pregunta más por aquí. Luego hay más que sí que te invito a que puedas entrar tú al... Primero te están agradeciendo tu intervención, que ha sido muy buenas reflexiones. Luego sí que te invito a que puedas entrar tú al Facebook, ¿vale? Vale. Así ya... Pero mira, te planteo una. Dice, Venga. ¿qué hace? Comenta Karen Núñez. ¿Qué se puede hacer si un padre es agresivo y reta por todo a su hijo y a la madre y la madre no interviene? Es más, apoya al padre en vez de defender a su hijo de 3 años cuando tiene una rabieta. Lo restringen mucho y su hermano menor, que se comporta mal, no lo corrige y no retan tanto. Son especialmente rudos con el mayor de 3 años y esto hace que el niño se vuelva rebelde. ¡Hala! Sí, no, Complicado. me encanta la pregunta. A ver, bueno, a mí me gusta hablar de roles, ¿vale? Porque a veces que decimos el niño agresivo, el niño víctima, ¿no? Bueno, pues el niño o la niña que adquiere el rol de agresor o que adquiere el rol de víctima, incluso el padre o la madre también que llevan a cabo una comunicación agresiva. ¿Por qué especifico esto? Porque es verdad que el lenguaje tiene mucho poder y el simple hecho de poner conciencia en lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que digo es, no es que el padre sea agresivo, sino que la forma de comunicar del padre es agresiva, entonces separo. Al separar, lo que estoy diciendo implícitamente es que el padre, lógicamente,
quiere a su familia, pero la forma de querer a su familia o de educar a su familia, de proteger a su familia, tiene unas limitaciones. En este caso, la limitación la podemos encontrar en la forma de comunicar. Entonces, si el problema está en la forma de comunicar, ya no, el problema no lo tiene el padre, ¿vale? Sino que es el padre quien se tendrá que implicar en esa dificultad. Entonces, detectamos dónde está el problema, es en la forma de comunicar, ¿vale? Detectamos que la forma de comunicar siempre está ligada a la forma de gestionar emociones, porque si yo tengo dificultad para gestionarme a nivel emocional, pues lógicamente mi forma de comunicar va a ser agresiva, o si yo tengo una conciencia emocional alta, elevada, porque estoy trabajando en ello, de repente pongo conciencia y al regular mis emociones, pues ya no comunico de forma agresiva, ¿no? Entonces, vale, detectamos el problema, la forma de comunicar es agresiva y entendemos que el problema de fondo es pues la falta de autorregulación emocional. ¿Qué pasa? Que también detrás de todo esto hay creencias, ¿vale? Formas de pensar. Las creencias están muy ligadas a nuestra infancia, entonces si ese padre cree firmemente, está convencido de que la rabieta de su hijo, ¿vale? Es un mal comportamiento que tiene que eliminar por completo, si esto es lo que cree, eso es lo que piensa, y no ha actualizado esta información. Actualizar la información, ¿qué quiere decir? Pues entender que detrás de una rabieta hay una limitación a nivel cerebral, hay una inmadurez, ¿no? Hay una forma de comunicar poco regulada, con lo cual no le podemos pedir con 3 años que responda como lo hará con cierta madurez. Entonces, si no ha actualizado sus conocimientos con respaldo científico, si no los ha actualizado, él va a reaccionar desde lo que conoce, desde lo que piensa, desde lo que cree. ¿Qué es lo que cree? Que su hijo se está portando mal. ¿Qué es lo que cree? Que él como padre tiene la labor de responder a ese comportamiento y educar con lo que él conoce, con lo que sabe. ¿Qué es lo que sabe o qué es lo que ha conocido? La forma en la que ha sido educado, lo que él considera que es la forma legítima de educar. Entonces, probablemente recurrirá al castigo físico o al castigo punitivo o a una comunicación agresiva, a lo que el autoritarismo al fin y al cabo respalda, ¿no? Entonces, lógicamente, yo a lo mejor no puedo llegar a ser papá, porque ese papá al final está actuando en base a unos pilares sólidos para él, sus creencias, sus pensamientos. Yo como escuela le puedo aportar la oportunidad de ir a una escuela de padres, a unas charlas, le puedo dar información, bibliografía, todo eso como la escuela lo puedo hacer. Pero yo esos pilares no los voy a derribar. Entonces, ¿qué me queda como escuela? Acoger al alumno. Lo que me queda como escuela es que el alumno encuentre en el aula, que encuentre en la escuela un refugio, un respaldo, un acompañamiento, una comprensión para dar salida a todo eso que al final tiene que acumular. Entonces, como escuela muchas veces me encantaría poder enseñar a todo el mundo, porque como maestra yo estoy, digamos, acostumbrada a enseñar, pero en esa labor de maestra también está el de acompañar y acoger emociones que otros generan. Entonces, en este caso, como maestra no me tocaría tanto enseñar a ese padre y a esa madre porque no me lo están pidiendo y simplemente entender que sobre esos pilares de creencias, de pensamientos, ¿no? De experiencia personal están actuando, creyendo que hacen lo mejor y que lo que tienen que hacer y lo que se espera de ellos. Entonces yo veo una buena intención, pero lógicamente la acción no la puedo considerar, ¿no? Como tal porque no hace un bien. Hemos dicho, ¿qué es lo que está bien? Aquello que hace un bien. Entonces eso si no hace un bien, si no está protegiendo su autoestima, no está bien porque no hace un bien, ¿vale? Entonces solo me quedaría ser una escuela acogedora, una maestra o un maestro acogedor, que escucha activamente al alumno, que está más allá, que va más allá de la conducta que el alumno tiene, ¿vale? Bueno, con esto daría respuesta a la pregunta y me comprometo a entrar en el chat y leer todos los comentarios y responder a los comentarios, ¿vale? Me comprometo. Una última pregunta, perdóname. Claro. Sí, Mira, claro. nos la hace Karim Chakayán, que nos comenta cómo manejamos el síndrome Burnout, el síndrome quemado, Burnout. Burnout, gracias, y la autorregulación. ¿Requiere apoyo profesional? No siempre y no todo el mundo. En principio, a mí me gusta hablar de gestión emocional, ¿vale? Y de control emocional. Entonces lo voy a diferenciar, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de gestión emocional, hablamos de analizar todo aquello que
haciéndolo durante mucho tiempo me puede mejorar, digamos, puede mejorar mi gestión emocional, ¿vale? Pero porque lo que hago es mejorar ciertos hábitos. Entonces, cuando mejoro ciertos hábitos durante mucho tiempo y los acabo convirtiendo, ¿no? Una serie de acciones en cuanto a la salud, lo acabo convirtiendo en un hábito, eso me mejora la gestión emocional. Por ejemplo, pues cuido la alimentación, intento hacer ejercicio de forma regular, intento cuidar el descanso, que no solamente es dormir, sino que el sueño sea de calidad, intento cuidar las conversaciones, ¿no?, que tengo, intento también analizar los pensamientos que tengo. Entonces, en la medida que estas acciones, estos hábitos, los llevo a cabo durante mucho tiempo de forma continuada y se van convirtiendo en hábitos y en estilo de vida, y ya no encuentro otra forma de vivir, ¿no?, que no sea con el autocuidado, ¿no? Y la gestión, ese autocuidado que me lleva a tener una mejor gestión emocional, pues en la medida que llevo a cabo ese tipo de acciones, simplemente puede que esté estresada, pero no que me llegue a quemar, ¿no? Entonces, bueno, vivir estresada puede ser incluso algo que tenemos que aceptar, porque igual el tipo de trabajo que tienes no puede ser sin estrés, pero un estrés manejable, ¿no? Llevadero, bien, vale, que además que te da hasta la oportunidad de trabajar de forma activa, bien. Pero luego está el control emocional. Entonces, el control emocional a veces nos toca hacer, ¿no? Que es, ahora mismo en este lugar, en este momento, en este espacio, me interesa controlar lo que yo hago, pero lo hago de forma consciente. Entonces, imagínate, tú estás ahora mismo frente a la persona que te supervisa el trabajo y te exige un tipo de trabajo, y en ese momento quisieras decirle algo, quisieras opinar, quisieras decirle que no estás de acuerdo, pero valoras que en ese momento quizás no te conviene, ¿no? Realmente decir lo que piensas porque tu trabajo está en juego, por lo que sea. ¿Qué sería lo ideal? Nos da igual lo que sería lo ideal. La cuestión es que tú en ese momento decides que no vas a decir lo que piensas y que lo vas a controlar, lo vas a reprimir. Ese control emocional que estás llevando a cabo porque estás valorando en ese momento que tu trabajo peligra y que no te interesa poner en riesgo tu trabajo, ¿vale? Ese control emocional lo estás llevando a cabo de forma consciente y porque piensas en las consecuencias. Pero ese control emocional te va a acarrear un daño emocional y físico. Entonces te va a tocar, ¿vale? Sumarle a todo lo que haces para tu gestión emocional, ¿no? En cuanto a hábitos saludables, ejercicio, descanso, lo que hemos dicho, ¿no? Todo acciones que llevas a cabo de forma regular, de forma continuada, para estar en las mejores condiciones físicas, condiciones óptimas, ¿no? Y estar en las mejores condiciones para poder dar respuesta al estrés, ¿vale? A eso hay que sumarle las veces que tú decides llevar a cabo un control emocional porque te interesa, ¿vale? Llevar a cabo otra serie de acciones después reparadoras, ¿vale? Porque todo lo que has regulado tendrás que a lo mejor que pedir ayuda, tendrás que compartirlo con alguien, tendrás que hacer un trabajo después personal para recuperar un poco de equilibrio. Entonces, no estamos hablando que es lo ideal, estamos hablando de que muchas veces tomas decisiones donde pones en riesgo tu salud. Entonces, luego tienes que compensar de alguna manera, por amor a ti mismo, ¿vale? Compensar de alguna manera eso que te has restado porque en ese momento consideraste que era lo mejor para ti, ¿vale? Pues, Leticia, hija mía, impresionante. En 2 palabras, muchísimas. Impresionante, 2 palabras. Muchísimas gracias. Pues, espera, Karen Núñez ha levantado la mano. Si quieres plantear algo. Claro. Francisco, algo antes de activar el micrófono de Karen para una pregunta final, también para hacer una conclusión con Leticia, que nos ha acompañado el día de hoy. Algo sumamente rápido. Bueno, antes que nada agradecer a todas las personas que nos están acompañando desde Facebook. Tenemos 100 personas conectadas todavía. Yo creo que está de más, pero siempre pregunto para no complicar fechas, que por favor en los comentarios puedan poner si desean de que Leticia pueda volver en una charla adicional. Bueno, ya por ahí han estado poniendo, pero quiero este pequeño espacio antes que acabe la hora de la charla para que lo puedan poner, ya sea en el chat de Zoom como también en el chat de Facebook, por favor. Pongan, por favor, si desean de que se pueda volver tal vez para explicar abordar un poco más lo que sería los temas que hemos tratado, porque creo que el tiempo quedó bien chiquito.
Voy a activar ahorita el micrófono de Karen para que pueda hacer la pregunta. Leticia, por favor, le respondes y después de concluir, tal vez no sé si puedas cerrar con una frase ya para poder terminar la transmisión del día de hoy, ¿vale? A ver, vamos a ver. Karen, vamos a activar tu micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Usted acaba de responder una pregunta que hice sobre el padre agresivo, bueno, mi cuñado en este caso. Él tiene, lo que usted dice pues, es cierto, porque él tiene esta creencia bien arraigada de que criar eh, como un macho así, porque él es militar y el papá también lo crió así bien duro, también le pegaba con correa y cosas así, entonces él dice, él cree que de esa forma, porque ese es el modelo que él tiene, el que tuvo, de esa forma él puede criar a sus hijos, porque hemos tenido discusiones al respecto, y dice que él salió normal. Entonces, bueno, para mí eso ya es un tema aparte, pero nosotros no estamos acostumbrados como familia a hablar fuerte o golpeado o ser agresivos verbalmente, eh, porque igual, no sé, pues nos duele, y el problema es que no nos podemos meter tampoco, pero nos duele cuando vemos que él le grita al niño, lo reta, y mi hermana se queda en silencio aceptando o corroborando lo que hace el esposo. Entonces, usted también decía de que, claro, como colegio, yo soy profesora, entonces como colegio también yo he recibido niños así, los acojo y trato de mostrarle otra realidad, por Eso ejemplo. es. Porque que no crea que lo que vive en su casa es lo único que sucede. Eso Entonces, es. por ejemplo, en este caso me pasa a mí ahora con mi sobrino, que tiene 3 añitos, es chiquitito. Entonces, desde chico, el papá golpea las paredes, deja hoyos en las puertas, es súper agresivo. Y entonces nosotros, como familia materna, somos como la red que él tiene, que el niño tiene para desahogarse. Cuando está con nosotros, por ejemplo, le damos todo lo que no le dan en la casa. Por Claro. ejemplo, Ujú, igual si tenemos que corregirlo, lo corregimos, pero siempre con amor, con ujú. un tono de voz suave. Él grita, tiende a gritar porque escucha en la casa cómo gritan. Entonces acá Claro, nosotros lo tiene intentamos normalizado. enseñarle otro modelo. Muy Claro, bien. pues él copia todo lo que ve. No es porque sea mi sobrino, pero es un niño muy inteligente. Claro. Entonces él copia todo, no se le escapa nada, ningún detalle, de todo se da cuenta. Ujú. Entonces Sí, nosotros como familia tenemos esa angustia constante de saber, de pensar, lo estará retando, le estará pegando. mm, Entonces, sí. Yo creo que para concluir un poco esta pregunta, podemos añadir una cosa muy importante y es esa parte la estáis haciendo muy bien, esa parte es la que corresponde a la escuela acogedora, la que acoge lo que la familia genera, lo acoge la familia, o sea, lo coge la escuela. Pero hay una cosa muy importante y es que cuando un padre está, en este caso, convencido de que así es como tiene que educar, porque así es como ha sido educado, va a ser difícil, a no ser que de repente se le caiga la venda a los ojos, ¿no? Pero va a ser difícil que defienda otro tipo de educación, porque esto entraría en juego su identidad como hijo. Tendría que cuestionar a sus padres, tendría que cuestionar la educación que ha recibido y ahí entraría, digamos, en crisis cómo fue tratado y cómo fue educado. Entonces tendría que reconocer que la forma de educar de sus padres no fue afectiva, afectuosa, no fue, digamos, respetuosa, fue violenta. Entonces, reconocer esto es tan difícil que es una forma de proteger la propia infancia, es aceptando la forma en la que fue educado, aunque fuera a través de métodos agresivos, justificando su agresividad como forma de educar a sus hijos y entendiendo que así es como lo tiene que hacer. Pero en realidad lo que está defendiendo es, digamos, su identidad como hijo.
y no todas las personas están preparadas para desvelar o analizar o llevar a cabo un trabajo de introspección, de análisis, porque entraría en juego su identidad como hijo. Entonces tendrá que cuestionar a su padre. Entonces, esta parte hay que entenderla así. O sea, la parte del sobrino la estáis haciendo muy bien, pero hay que entender que este papá difícilmente querrá evolucionar si eso supone, ¿no?, cuestionar la educación que ha recibido, entrando en crisis su identidad como hijo. Entonces, por eso hay que tener en cuenta esta parte también. Perfecto, listo, Leticia, gracias. Bueno, ahora sí, podemos ya culminar. ¿Vale? Nuevamente agradecerte por el tiempo. Creo que hay bastantes personas que quieren hacer muchas preguntas. Le damos una revisadita de ahí con el tema de los tiempos, todo un poquito al Facebook, por favor. Y bueno, sí están pidiendo de que puedas volver. Yo no comprometo a nadie en vivo, pero la gente está pidiendo, ¿ok? Ya sería una cuestión de coordinar, no hay ningún problema. Y nada, nuevamente darte las gracias por acompañarnos en lo que sería el día de hoy, ya que vemos que bastantes personas están mandando comentarios y agradecimientos, ¿no? Bien. Algo que sí quería compartir, Alicia, una conclusión rapidita nomás, ya para terminar, es un cierre así sumamente fácil. Bueno, yo les invito a que sigan las cuentas de Instagram de Padres Formados y de Educar Sin Miedo, porque ahí tenemos un compromiso con la sensibilización y publicamos mucho contenido de valor para sensibilizar y crear conciencia emocional. Y luego están los cortometrajes de la campaña. Hay una guía que también podéis descargar, que es una guía que escribí para tomar conciencia de frases que decimos donde recurrimos al miedo y en lugar de proteger ese vínculo afectivo lo dañamos. Y como frase final sería la frase de la campaña Educar Sin Miedo, que es: el miedo, cuando se siente, se atiende, se escucha, ¿no? Cuando los niños y las niñas sienten miedo, se escucha, se atiende, ¿no? Y cuando se genera, se repara. Entonces, esta es como la idea principal, ¿no? El miedo, que es una emoción legítima, es una emoción totalmente válida para lo que le corresponde, que es supervivencia y adaptación y demás. Pero el miedo no debería de utilizarse para educar conductas, porque más que favorecer el vínculo, lo daña. Entonces, el miedo, cuando lo sienten los niños, se atiende, se escucha, se acompaña, se acoge. Pero cuando lo generan los adultos, se repara. Para mí eso sería una frase final y una conclusión. Y así que nos seguimos viendo en redes sociales, porque para eso están las redes, para aprender, compartir y sensibilizar. Perfecto, dice, muchísimas gracias, la verdad. Vamos no te preocupes, que los enlaces los vamos a compartir en los grupos de WhatsApp, como también lo vamos a poner en la transmisión al finalizar también, para todas las personas que estén interesadas, y también en el grupo de Facebook de la comunidad educativa que tenemos el día de hoy. Nuevamente agradecerte por el tiempo. Vamos rápidamente con unos anuncios para no extendernos por la hora. Comentarles que el día de mañana vamos a continuar con la última charla de esta semana, mismo horario, 2 p.m., correcto. Así que estén muy atentos a la página de la red educativa, que vamos a estar realizando la transmisión. Y también, como comenté al inicio, la red educativa está realizando actividades. Estén atentos que estamos lanzando conversatorios, estamos lanzando más actividades y una dinámica interesante que hemos lanzado el día de ayer, que es un sorteo. Lo voy a poner rápidamente para que lo puedan visualizar. Estábamos sorteando 2 medias becas para los cursos de especialización, 2 ganadores que van a poder escoger el curso de especialización que deseen, correcto, en la página de la red educativa. Toda la información la encuentran en la misma página de la red educativa, ¿ok? Ya para aclarar eso, están invitados todos a participar. Y finalmente, comentarles de que todas las grabaciones van a quedar en el mismo Facebook, así que si quieren volver a repasar algún tipo de información, pueden revisarlo con toda la calma y tranquilidad en nuestra página de la red educativa Cultural José Antonio Encinas Perú, la comunidad educativa más grande del Perú. Bueno, sin más, agradecerles nuevamente a todas las personas que nos han acompañado. Un saludo gustoso desde Lima, Perú, a todas las personas que nos han acompañado. Y nos esperamos el día de mañana y estén atentos a todas las novedades que vamos a lanzar. Cuídense bastante. Hasta luego, Facebook.